Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que han tenido hoy un día de trabajo. Pido que el descanso que viene de Dios, la fuerza que viene de Dios, venga sobre su vida, porque vamos a tener un tiempo muy lindo, muy importante, debatiendo, conversando y entrando en los asuntos del reino de Dios. Y esto nos llena de satisfacción, nos llena de gozo, de alegría, porque entendemos que cuando hablamos de las cosas del reino de Dios, estamos hablando de los asuntos, de las situaciones más importantes que un ser humano puede afrontar en esta vida, de lo que debe interesarnos, porque no solamente tiene resultados para esta vida, sino que tiene resultados para la vida venidera. Es muy importante en esta linda y hermosa noche estar en la presencia de Dios, darle un tiempo al Espíritu Santo que nos ministre, que nos llene, que llene nuestros corazones de paz, de alegría, de gozo, porque este también es el día que hizo el Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Y este día queremos aprovecharlo, estos minutos que vamos a estar conversando, como hacía Jesús con los maestros de la ley. Le dijo a su madre, María, y a José, le dijo: los asuntos de mi Padre me es necesario estar. En esta hermosa noche hay algo muy importante, a pesar de que quizás todo no esté saliendo como esperas, quizás estés enfrentando dificultades, quizás estés presentando situaciones, pero hay algo que no debes confundir: que estés orando y no recibas exactamente la respuesta de Dios o la respuesta que tú esperas que Dios te dé, no significa que el Señor haya abandonado tu oración, la haya dejado de lado, no la haya escuchado y que no esté perfectamente muy pendiente de tu situación. Así que en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a intentar contestar eso. Y si Dios no te abandonó y la respuesta ya previamente te la voy dando, todos los que se conectan, que Dios los bendiga. A Randy, Dios les bendiga. Bueno, todos los que están entrando desde el lugar que se conectan, es bueno que puedan entender que esta es una noche importante porque es el día que hizo el Señor y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él siempre que compartimos de la palabra. Bueno, todos los que se... Ajá. Por favor, dile a mi mujer María que me abrace. Bueno, oramos por eso también. Padre, te damos gracias en esta noche porque Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha abandonado, porque en esta vida, ante cada situación, es muy bueno que presentemos esto al Señor, o sea, el problema, la dificultad, la situación que está causándonos aprieto, molestia, pero las esperas, cuando Dios aparentemente se tarda en dar la respuesta que nosotros queremos recibir, hay algo en esto muy importante. Eso no tiene que ver nada con ausencia de Dios, menos con abandono de Dios y mucho menos que Dios tomó nuestra oración y la echó a la basura, por decirlo así. Al contrario, en la Biblia se narran muchas historias y ya sabemos que las historias nos gustan porque usted tiene una historia y yo tengo una. Cada ser humano tiene una historia que contar desde el momento que vino a este mundo, de todas las situaciones que ha pasado, todas las victorias que ha tenido, todos los logros, todas las oportunidades que el Señor nos ha dado de buscarle, de entrar en sus caminos. Y te estoy preguntando algo en esta noche, si te estás conectando porque te llamó la atención el título, quiero hacerte una pregunta fundamental, es la pregunta más importante que te van a hacer en esta vida. Todos los que se conectan, Dios les bendiga, bienvenido. Si quieren poner desde dónde vienen, muy bien, desde donde están conectados, porque tenemos la gran bendición de poder estar los hermanos juntos y en armonía mediante la internet, y en este caso gracias también a TikTok que nos permite conectarnos en este live directa, así que dale gracias al Señor. Si te estás conectando, ya tienes dos bendiciones que creo que tienes ya tienes un teléfono celular mínimo, tienes una tablet, tienes una laptop o tienes una computadora de escritorio y tienes internet, así que ya estás bendecido ya. No creas que todo el mundo, todas las personas del mundo tienen eso. Así que dale gracias al Señor. Y te comentaba
que independientemente de que haya una demora, y muchas veces, frecuentemente en la Biblia, cuando se hace una petición al Señor, cuando se le pide algo al Señor, pasa un tiempo entre este pedido, esta demanda al Señor, en que Él envíe la respuesta. Y esto no dice nada en absoluto de abandono, no dice nada en absoluto de que el Señor nos ha dado la espalda, de que el Señor está ajeno e indiferente a esa situación, a ese dolor, a esa situación, por decirlo así, que cuando oraste no fue precisamente porque tuvieras el control sobre ella, estabas pidiendo ayuda, y cuando uno pide ayuda, lo más seguro es que uno quiere una respuesta bastante rápida, pero la demora de Dios, por decirlo de una forma, para ponerlo en términos humanos, no es tal demora, es un proceso. Y en la Biblia hay una historia muy interesante que me parece muy apropiada para que podamos entender, disculpen, qué pasa cuando Dios nos promete algo. La Biblia está llena de promesas de Dios. La Biblia está llena de secciones que se llaman versículos, que muchos de estos versículos tienen que ver con promesas que Dios nos hace. O sea, Dios nos promete algo, y si Dios lo promete, Él es fiel, es verdadero. De hecho, Él es verdad y lo cumple. Muchas bendiciones a los que se conectan: Carolina, Carril, Gael, Luis, Hernán. Bueno, todos los que se conectan sean bendecidos. Y les pido ya que si tienen alguna pregunta relacionada con el título de este conversatorio, de esta plática, la pueden poner en el like. Angélica, Dios te bendiga. Nico, Dios te bendiga. De donde quiera que se conecten, los que se están conectando por fuera, que Dios les bendiga también. Lo más importante es que podemos compartir en este momento de la palabra de Dios, entendiendo que en la palabra de Dios, esto lo voy a repetir muchas veces, están las mejores respuestas y las mejores soluciones para todos los problemas, dilemas y situaciones que pasa el ser humano, porque esto es palabra de Dios, no es invención humana. Mendoza, Dios te bendiga. A todos los que van entrando, si has llegado a este live, no pensamos que es una coincidencia, pensamos que Dios quiere hablarte, quiere tratar con tu vida y quiere responder quizás a una inquietud que has tenido por mucho tiempo. Y si Dios no te ha abandonado, respóndete esa pregunta, pero a través del conversatorio vamos a traer luz sobre ese asunto, porque entendemos que muchas personas han pensado que Dios le ha virado la espalda. Olga y Nostrosa, Dios les bendiga. Ismeldita, Dios les bendiga. Mari, Dios bendiga. Oscar Jiménez, todos son bienvenidos. Todos pueden poner sus preguntas, poner un motivo de oración. Ana, Dios te bendiga. Oscar Jiménez, Dios te bendiga. Bueno, todos los que van entrando, si te quedas, hay bendición para tu vida. Y si sales, igual vamos a orar por ti. Hacemos una oración por todas las personas que de todas maneras pasaron por acá, porque entendemos que una palabra que te lleve de acá puede cambiar completamente tu percepción de Dios. Y si cambias tu percepción sobre Dios, puedes encontrar a Jesús, que es lo más importante. Toda la Biblia va a conducir a que usted y yo, como seres humanos, tengamos una relación buena con Jesús. Jerry Alvarado, Dios te bendiga. Y está este personaje de la Biblia, si no lo conoces te lo voy a presentar, se llama José César, Dios te bendiga. Oscar Jiménez, Dios te bendiga. Ernesto, Dios te bendiga. Te voy a presentar este personaje, si no lo conoces. La Biblia se divide en dos partes, una parte más extensa, que es el Antiguo Testamento, y una parte más corta, que es el Nuevo Testamento. La historia del personaje que te voy a presentar ahora está en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, que es el primer libro. Teolinda Pérez, Dios le bendiga. Javier, Dios le bendiga. Stephanie, Dios le bendiga. Les pido que no se queden con ninguna inquietud sobre este tema o alguna situación que tengan, porque entendemos que en la Biblia está toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, y Dios nos dejó este consejo para que vivamos en victoria, para que vivamos en luz y no caminemos confundidos por esta tierra. Tatiana, Dios te bendiga. Stephanie, Dios te bendiga. Bueno, José, como muchos de nosotros, en algún momento de su vida, o quizás todavía hoy tienes esto, no sé la edad que tienes, si te estás conectando, José era un jovencito y el mismo Dios se le manifestó en sueños.
Ruby Hernández, Dios te bendiga. Alicia Musa, Dios te bendiga. Stephanie Luna, Dios te bendiga. Bueno, todos los que van entrando. El mismo Dios se le manifestó en sueños y le dio cosas hermosas, le mostró cosas lindas para su vida. Le mostró a él liderando, le mostró a él incluso liderando sobre sus hermanos, sobre sus padres. Y esto fueron cosas que Josué las tomó muy en cuenta. Pero de que Dios te muestre algo, de que Dios te hable, de que recibas una promesa de Dios, de que estés leyendo la palabra de Dios, que es muy importante, y el Señor te hable directamente a tu corazón por medio de la Biblia, por medio del Espíritu Santo, y como que te haga una asignación, te haga una promesa, te diga: voy a usarte en determinada situación, vas a tener tal ministerio, vas a servirme, vas a, etcétera. Hay muchos tipos de promesas de Dios. Eliope, Dios te bendiga también. Hay muchos tipos de promesas de Dios. Cada persona tiene un determinado propósito de Dios para su vida, tiene una asignación, algo que Dios quiere hacer contigo que no lo va a hacer con nadie más. Y hay algo importante, en la vida de José pasó esto. Ya José desde muy jovencito recibió visión de Dios, metas de Dios, propósito de Dios para su vida. Pero José, quizás como tú y yo, no pensaba que de que el sueño le fuera dado a que el sueño se cumplieran, iban a pasar varias etapas, varias temporadas, y estas temporadas y etapas, en el caso de José y muchas veces en nuestro caso, iban a ir acompañadas por grandes situaciones complicadas, problemas difíciles, muchas veces injusticia, personas que no contribuyeron, personas que quizás intentaron hacerle daño. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Nuestras vidas se parecen mucho a José. Bueno, se van, Soy Brand, Dios te bendiga. Justin, Dios te bendiga. Pastora Amador, Dios te bendiga. Bueno, todo lo que se van conectando es muy importante que entienda que el Señor haya hablado a tu vida, que se haya manifestado a tu vida por diferentes medios, por sueños, por visiones, fundamentalmente por la palabra de Dios, por medio de la voz del Espíritu Santo. Va siempre o casi siempre, es un patrón en la Biblia, que de recibir el llamado de Dios, la visión de Dios, la asignación de Dios, a que puedas cumplir con eso, va a pasar unos procesos, porque nuestro Dios es un Dios de procesos. Gilma, Elena, Dios te bendiga. Bueno, ahí están todos los que se conectan. Y José quizás esperó, bueno, ya el Señor me prometió esto, ya esta bendición viene de una vez. Irene, Dios te bendiga. Pero ahí va donde podemos confundir. Quizás nosotros solamente estamos viendo en este momento la situación por la que estamos pasando. Esteban, amén también. Dios te bendiga, amado consiervo. Quizás estemos viendo nada más la situación por la que estemos pasando, y quizás esta situación no nos guste porque nos está causando problemas. Quizás te esté robando algo la paz, te esté trayendo ansiedad, te esté trayendo dolores de cabeza. Quizás estés en un estado que no sientes que tu vida está segura. Y todas estas cosas pueden, y te lo voy a enfatizar, todas estas situaciones son humanas. Si le estás pasando, no eres la única persona. Hay muchas personas pasando esta situación. Si estás pasando alguna situación que sientes que no vas a poderla pasar, que te estás quebrando, puedes poner ahí sí, nada más, y yo voy a entender. No especifiques la situación, pon sí en el live. Yo voy a entender que estás pasando por una situación que no es lo que esperas, que es una situación que aparentemente te está haciendo daño, que es una situación que no es lo mejor que puede ser para ti. A todos nos pasa. A José le pasó. José, después de recibir todos estos sueños, encomendado por su padre Jacob, va como a supervisar lo que estaban haciendo sus hermanos. Sus hermanos habían sido enviados como a cuidar animales de pastoreo, y Josué los va a ver, pero los hermanos no las tenían todas con él. Los hermanos entendían que José quizás fuera alguien que lo estaba delatando frente a su padre por sus malas acciones, y esto les llevó a tomar una decisión en contra de José. Oigan esto: Dios se manifiesta a tu vida, te promete que te va a usar, te promete servicio, te promete liderazgo, te promete que vas a ser un instrumento en sus manos, y uno piensa que eso ya viene de una vez,
y contrariamente vienen situaciones problemáticas. Y aquí la situación problemática, te voy a hacer una referencia. Lo que le hicieron esta vez a José daño no fue una persona extraña, no fue una persona desconocida, no fue alguien que nunca había visto, fue sus propios hermanos, carne de su carne, sangre de su sangre, su propia familia. Kevin Hernández, Dios te bendiga a todos los que entran. Si tienes una duda, la puedes poner ahí, porque entendemos que una duda en tu mente puede causar problemas, porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Jesús explicó en una parábola que cuando la verdad llega a una persona y no la entiende, le es robada. Y no queremos que esto pase, queremos que entiendas la Biblia para que la puedas poner en práctica. Lo más importante de la palabra de Dios es cuando Dios nos dice exactamente qué camino tomar y el Espíritu Santo nos capacita, nos da la fortaleza para emprender ese camino con Dios. En esta noche estamos intentando traer luz por ese sentimiento que a veces llega a muchas personas, nos ha llegado a nosotros también, en mi caso me ha llegado también. Siento como que Dios me ha abandonado, siento que Dios no escucha mis oraciones, estoy orando como al techo, estoy orando como a algo, como a un escudo que no deja que mi oración llegue a Dios. Nada de eso. El Señor escucha tu oración, pero hay un proceso, casi siempre hay un proceso. En la Biblia hay muchos milagros que son contestaciones inmediatas a situaciones problemáticas, pero la norma en toda la Biblia es que hay proceso. Cuando Dios se revela a una persona, entre lo que te dice y lo que vas a llegar a ser, entre ese estado inicial y ese estado deseado por Dios para tu vida, va a haber un proceso. Y los procesos a los seres humanos todos los queremos que todas las cosas sean para ayer, cuando más para hoy. Pero ya esperar es todo un dilema, porque hay un cántico que quizás algunos conozcan que dice esperar en ti. Y esperar en el Señor muchas veces nos desespera. José le pudo haber pasado todas estas situaciones, él pensando que sus hermanos iban a tener una buena actitud porque él iba como a preocuparse por ellos, quizás a darle algún asesoramiento, algún consejo. Los hermanos interpretaron, aquí decimos en Costa Rica, en Centroamérica, que los iba a sapear con su padre, iba a decirle las cosas malas que estaban haciendo, que evidentemente los hermanos no tenían un buen comportamiento y ellos planearon desaparecer a José. Margarita Mendo, Dios te bendiga. Qué triste, ¿eh? Que uno quiera hacerle un bien a alguien y se vaya a preocupar por una persona, quizá darle un consejo y que esta persona lo interprete incorrectamente y que incluso planee contra nosotros una acción que nos pueda hacer daño. Así le pasó a Josué. Si te ha pasado, no te preocupes. Esa situación adversa, ese daño que han fraguado contra ti, quizás que te han hecho ya, no va a detener, no va a anular, no va a eliminar para nada el plan que Dios tiene para tu vida, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios ha derramado en tu espíritu. Eso no lo va a quitar nadie en esta tierra. Nuria, Dios te bendiga. Hay algo fundamental en esto. Tiago, Dios te bendiga a todos los que se unen. Entendemos que para Dios no existen casualidades. José pudo haber pensado, bueno, parece que lo que Dios me dijo no era verdad, parece que lo que Dios me dijo, me confundí, me emocioné, oí mi propia voz, y esto puede llegar a nuestras vidas y empezar a dudar de que Dios tiene un propósito para tu vida. Una vez que estás en Cristo, sí o sí, completamente seguro, Dios tiene un propósito para tu vida y va a trabajar contigo hasta lograr que ese propósito tenga cumplimiento en ti. Lidia, Cristina, Dios te bendiga. Que los procesos pueden demorar, de hecho, lo más probable es que demoren, sí, porque Dios, cuando nos da una asignación, a nuestro juicio personal estamos preparados al 100%, pero una cosa es lo que nosotros creemos y otra muy distinta lo que Dios está viendo en nuestros corazones. Miriam Campos, Dios te bendiga. Mira, hay algo importante en esto, muy importante. Nosotros solamente vemos algunas piezas de rompecabezas en que se convierte nuestra vida a veces. Nuestra vida a veces cuando oramos no recibimos contestación y vemos circunstancias que no se corresponden en nada con lo que el Señor ha dicho de nosotros. Y decimos, ¿qué pasa, Señor? Tú me hablaste, tú
tú te manifestaste a mi vida, has puesto en mi corazón el deseo de hacer algo, has puesto en mi corazón esa pasión, has puesto carga por determinada situación para yo ser el instrumento en tus manos para poder resolver esa necesidad, servir a esa persona, llevarle el evangelio a alguien. O cada persona tiene una asignación de Dios. Pascual, Dios te bendiga. Y vemos que en vez de las fichas irse encajando, ir acoplándose, vemos que decimos, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Y es normal esas preguntas. Los por qué son normales. Si estoy intentando alinearme con la voluntad de Dios, estoy intentando servir al Señor y lo que me vienen son más situaciones difíciles, más problemas que quizás me estén alejando de ese propósito. Me parece que lo que oí no fue la voz de Dios, puedes llegar a pensar. Me parece que no sé, que ese propósito que Dios tuvo para mi vida, o ya eso cambió, el Señor cambió de planes. Mira, Dios siempre tiene un plan A con nosotros, plan A. Dios no trabaja con B ni con C. Nosotros intentamos buscar planes B, C, hasta la Z, y si hubieran más letras también. Pero el Señor no cambia sus planes. Abilio, Dios te bendiga. Cuando el Señor te promete algo, la garantía es que va a estar a tu lado en toda situación, en todo momento, en las buenas y en las malas, pero Él va a acompañarte, es un acompañamiento constante y continuo hasta que Él cumpla su propósito en ti. José pensaba que iba a liderar sobre sus hermanos, pensaba que iba a tener una guianza incluso sobre sus padres ahí, pero le pasa lo contrario, es vendido como esclavo a unos extranjeros y trasladado forzadamente. Es como casi un tráfico de personas, si lo diríamos hoy, como toman a José, se lo venden a unos mercaderes y esos mercaderes lo llevan a un país que no es el de él. Y ahí qué difícil caer en un lugar que uno no conoce. Matías Gómez, los que hemos inmigrado sabemos esto. Caer en un lugar que tú no conoces a nadie, y no vas libre a ese lugar, ya vas como esclavo, te venden a otra persona. O sea que tú, cualquiera persona puede llegar a pensar que Dios se equivocó, que Dios lo abandonó, que Dios le mintió. Y esos son sentimientos normales que pueden estar en nuestra vida. Ingrid, Dios te bendiga, todos los que se conectan. Si tienes una duda relacionada con este tema o con otro tema que está afectando tu vida personal, no tengas pena y ponlo ahí con las palabras que creas pertinentes, siempre y cuando no violen tu privacidad, no violen algo que quieras ahí que pueda ser nocivo para ti, pero ponlo ahí, no te quedes con una duda, porque entendemos que en la Biblia están todas las respuestas y todas las soluciones, y no todas, están las mejores, porque la Biblia es palabra de Dios y es la sabiduría del Señor para todas las situaciones que un humano pasa. Si quieres buscar una respuesta segura, en la Biblia está, seguro está. Saúl, Dios te bendiga en esta noche. Igual, si quieres que se ore por ti, muy bueno. Y ahí está José en esta situación, y no sé cuántas cosas pasaron por su cabeza. Miles de millones de cosas pueden haber pasado. Dios me mintió, Dios me prometió una cosa que no era para mí, Dios cambió de opinión sobre los planes que tenía para mi vida. Qué duro, qué doloroso debe haber sido para José esto. Pero José hizo algo, y el consejo está ahí, que nosotros debemos hacer. No se nos prometió nunca en la Biblia que íbamos a entender todas las situaciones por las que íbamos a pasar. Oscar Torres, Dios te bendiga. Yacer, Dios te bendiga. No se nos prometió que íbamos a entender todo el rompecabezas entero. Cada pieza que José tomaba en sus manos parecía que no encajaba, que no concordaba para formar esa visión que Dios le había dado. Ye se unió también, Dios les bendiga. Parecía que no había lógica ninguna, que eso no concordaba, pero José no hizo algo que nosotros hacemos comúnmente. Nosotros a veces pensamos que conocemos todo lo que va a pasar, conocemos a dónde vamos a llegar exactamente, pero eso es lo único que lo sabe Dios. Nosotros apenas podemos saber lo que nos va a pasar de aquí a 5 minutos, quizás ni eso. María Matus, Dios te bendiga. No intentemos adivinar ni pronosticar todo el futuro. Yo sé que hay muchas herramientas que pueden ayudar a pronosticar algo, pero la verdad, a ciencia cierta sobre nuestras vidas,
la tiene Dios en sus manos. Una cosa es pronóstico y otra es saber exactamente el futuro. Pronosticar puede tener utilidad, pero estar dependiendo de Dios es más útil todavía. Cuando hacemos pronóstico estamos confiando en nuestra sabiduría, en predicciones, en números quizás, pero cuando confiamos en Dios estamos confiando en el que ya vio el final, en el que tiene todo el molde de rompecabezas entero y sabes que faltan piezas para llevarte a ese propósito que te prometió. Reina, Dios te bendiga. Mamá Rosa, Dios les bendiga. Dios le prometió algo a José, las cosas estaban cabeza abajo, todo estaba funcionando al contrario, no era líder, al contrario era esclavo, lo había puesto ahí en casa de un alto funcionario del imperio egipcio, era un funcionario del faraón, estaba ahí trabajando, pero todo no termina ahí. A veces cuando estamos en una situación difícil y pensamos que ya va a terminar, viene otra más complicada. Decimos, Señor, ¿pero qué es esto? Señor, esto no es lo que se esperaba. Dios nunca permite que a nuestras vidas llegue nada sin Él sacarle provecho. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todo va a ser bueno, todo va a ser favorable. Todas las situaciones van a ir con viento en popa para nuestras vidas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. Y dentro de todas estas cosas hay bastantes cosas que no son buenas. Quiero decirle, hay injusticia, hay daño, hay quebranto, hay traiciones, hay decepciones, hay abandonos humanos. Divinos nunca, el Señor va a estar con nosotros. Y así un sinnúmero de situaciones no favorables aparentemente para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios es tan sabio, tan poderoso y tan bueno que incluso todas esas situaciones adversas, Dios las torna para nuestro bien. Y ahí va el caso. José nunca pensó que Dios le había abandonado. No se recoge nada en la Biblia semejante. Sí estaba quizás expectante de qué pasará atrás, estaba pensando de por qué estaba en esa situación. Una cosa es pensar y preguntarle a Dios el por qué me pasa esto, y otra muy distinta, desconfiar del cuidado de Dios. José nunca en la Biblia desconfió del cuidado de Dios. De hecho, dice que Dios estaba con José en todo momento. Dice que todo lo que a José se le encomendaba por su superior prosperaba. Así que no te preocupes por la situación fuerte que estés pasando, difícil que estés pasando. Y si hay una temporada de situaciones malas, la Biblia respalda esto. José lo pasó, pero que estés pasando algo hoy que parece que te terminó, no quiere decir que es el final de tu historia. Este no fue el final de la historia de José, para nada. Hay algo importante en esto. Mira, el Señor es, pongámonos en manos del Señor. Cuando uno va al médico, al doctor, porque tiene una afectación, una enfermedad, alguna molestia, dolor, quizás algún síntoma, y el Señor nos dice que tiene que hacer con nosotros unos exámenes, unos procedimientos, y nosotros le preguntamos que qué es eso, que por qué, y el médico nos da una explicación, aunque no lo entendemos todo seguramente porque no hemos cursado la carrera de medicina, de cirugía, no sé, de cualquier especialidad médica. Nosotros confiamos en que Él tiene más sabiduría que nosotros, tiene más conocimiento, y siempre accedemos a que nos practiquen estos procedimientos, estos exámenes, esta operación, no sé, este tratamiento médico. Así mismo es con Dios. Nosotros no sabemos todo lo que Él sabe. Dios sabe lo que pasó, lo que es, lo que será y lo que hubiera sido. La mente del Señor llega ya Dios mira, puedes estar completamente tranquilo, aunque estés pasando el Niágara en bicicleta, estés pasando una situación semejante a la de Job, quizá, y estoy exagerando, pero puede ser así, porque el Señor ya se sabe el final, y el final es vida eterna en Cristo Jesús cuando partamos de esta tierra, y vida en abundancia aquí en esta tierra. Y esa abundancia, todo no quiere decir material, hay muchas formas de bendición. Eso es tela para otro costal, pero hay muchas formas de ser bendecido. Si tienes salud, si tienes familia, si tienes techo, si tienes habilidades que sabes, si tienes cómo ganarte la
vida, si tienes varias cosas, si tienes ropa que vestirte, si tienes la internet, si tienes agua, si tienes ducha caliente, cuántas cosas tienes. Si estás sano o por lo menos puedes caminar, es muy bueno. Hay muchas cosas por las que darle gracias al Señor. CMV, Dios le bendiga. Todos los que entren, los que están conectados, les exhorto que si tienen alguna pregunta sobre el tema la puedan poner en el chat para intentarle darle una respuesta bíblicamente centrada, porque entendemos que en la Biblia están las mejores soluciones para todos los dilemas y problemas humanos, porque Dios la dejó para eso, para relacionarnos bien con Él y bien entre nosotros. Y la mayoría de nuestros problemas vienen en esas áreas. Dios bendiga a todos los que se conectan. Y ahí está José viendo la mano de Dios. Aunque José estaba ahí como un esclavo, cada vez que su amo, Génesis, Dios te bendiga, cada vez que su amo le asignaba una tarea, todo salía perfectamente bien, con excelencia, porque dice que Dios estaba con José. Aunque estés pasando muchas dificultades y a veces más de una al mismo tiempo, quiero decirte, Dios también está contigo si estás en Cristo Jesús. Y muchas veces si hacemos las cosas como para el Señor y no para el supervisor, para el patrón, para el profesor, para el que está liderándonos, vamos a tener bendición. Santi Multiser, Dios te bendiga. José entendió algo fundamental. Para tener victoria no es necesario estar siempre en una bonanza, en una situación favorable. Cuando un entrenador quiere fortalecer un atleta para un torneo, sabemos lo que pasa. Le hace mover más peso, le hace correr más resistencia, más velocidad, le entrena técnica y el atleta puede pensar que el entrenador se está sobrepasando, que lo está llevando al límite, pero el entrenador sabe que para que él gane el torneo, la competencia, el match, lo que sea, y obtenga un buen resultado, una medalla, ellos compiten por una medalla que un día se va a oxidar o la van a tirar a un lado, pero nosotros estamos compitiendo por una corona de justicia, entre otras coronas que nos va a dar el Señor juez justo en aquel día. Así que imagínense cómo el Señor nos prepara. Muchas veces estamos ahí, el barro en las manos del que lo moldea, del alfarero. Ru, Genovasi, Dios te bendiga. El barro está en las manos del alfarero y si el barro pudiera hablar, en algún momento le dijera al alfarero, ¿por qué me estás haciendo tanta presión? ¿Por qué me das tantas vueltas? ¿Por qué te atreves a cambiarme la forma que yo tengo? Esa es la misma percepción que nosotros tenemos cuando estamos enfrentando dificultades, porque somos humanos. Cuando venimos a Cristo, cuando somos hijos o hijas de Dios, nuestra humanidad no desaparece. Tenemos ya la naturaleza divina dentro de nosotros mismos, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, tenemos ya la simiente de Dios dentro de nosotros, pero todavía hay un combate diario. Y la vieja naturaleza dice, ¿por qué vas a confiar? Mejor cuídate, mejor ten miedo, mejor no aceptes el desafío que te da el Señor. El barro ahí pudiera haber protestado muchas veces, pero el alfarero está mirando en la preciosa imagen de la figura que va a ser, la hermosura, la obra de arte, y así es con nuestras vidas. Con tu vida y con mi vida, Dios está trabajando cada día. Muchas veces nos aprieta, muchas veces nos da vuelta, que no entendemos a dónde vamos a llegar. Muchas veces, y en este caso, se pasa ya cuando casi la obra de arte, la hermosura, la preciosidad está hecha, se pasa por calor. Y uno puede decir, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor sabe hasta dónde soportamos. No te preocupes. El Señor nunca va a permitir que a tu vida ni a mi vida llegue una situación tan dura que no podemos pasarlo. El Señor sabe hasta dónde nos podemos quebrar. Lester Flores, Dios te bendiga. Si tienes una duda, no te quedes con esa inquietud, porque esa inquietud puede robar tu bendición. Cuando uno tiene confusión, no puede avanzar bien. Y quiero decirte algo. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dejó respuestas para toda situación humana. Adelante, campeón. Adelante en Cristo Jesús. Dios te ayuda, no te desanime. Y todo parecía ir de mal en peor, a pesar de que Dios estaba con José y todo lo que José emprendía le salía bien, pasa algo terrible. Así que, aunque sientas la mano de Dios, que Dios te está usando, ser usado por Dios
Sentir el respaldo de Dios no implica para nada. A veces alguien dice, no, ya que estoy sirviendo a Dios, los problemas van a desaparecer. Para nada. Eso no existe esa promesa. La promesa es, yo voy a estar contigo. Ahí sí, esa sí es una promesa de Dios. La presencia de Dios es más que suficiente. Usted puede ir en un bus o en un Uber, un Didi, un taxi, como le decimos aquí en nuestros países centroamericanos. Estamos desde San José de Costa Rica, en contexto, entrando. Usted puede ir ahí con el conductor y haber una gran niebla que no se vea ni 200 metros hacia adelante. Y usted tener dudas, tener temor, dudar de si van a llegar al lugar correcto, si no se van a extraviar, si no se van a perder. Pero hay un GPS ahí. Casi todos esos carros tienen una aplicación con GPS. Y usted puede decirle al chofer, no creo que estemos por buen camino. Y él, no veo lo que está adelante. Todo está nublado. Y él le va a decir que usted no vea algo, no quiere decir que yo no conozca la ruta y sepa que voy a llevarle ahí, aunque haya niebla, aunque haya lluvia, aunque haya tempestad, aunque se cubra el parabrisas. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces nosotros no vemos, no se nos dio la facultad de adivinar el futuro, gracias a Dios. Así que no se preocupe. Si Dios está al timón, aunque haya barranco, aunque la carretera se estreche, aunque haya algo, aunque el puente esté regular, no se preocupe. El timón lo lleva Él y Él es el GPS de nuestras vidas. Nos dejó la Biblia como un GPS para guiarnos por Dios. No te preocupes, confía. Lo más importante que Dios quiere lograr cuando estamos en un problema, en una situación difícil, algo que nos está sacando lágrimas, quizás es que confíes, confía. Moisés tuvo que confiar hasta que estuvo frente al Mar Rojo. No había otra. Tenía el enemigo detrás. Ya venían sobre ellos. Ellos eran más lentos, más débiles. Iban con niños, con ovejas. El enemigo iba listo, armado y decidido a acabarlos y a traerlos para atrás. Y Moisés tuvo que confiar hasta estar frente al Mar Rojo. Así que confía. Para Dios es fácil resolver un problema. Muy sencillo. David tuvo que confiar en que era un gran gigante, muy armado, muy poderoso, con buenas armas, con un escudero, eufórico estaba ese gigante, pero David confió en que ese era un hombre desafiando al Dios vivo. Así que confía, tranquilo, tranquila, confía. Sigue buscando a Dios. No tienes que ver todo el final para ser fiel a Dios. Dios te va a mostrar casi siempre el siguiente paso. Por eso es que dice la Biblia que no traslades las preocupaciones de hoy para mañana. Ya mañana tendrás las propias de mañana. La Biblia habla de esa palabra afán, que afán es la misma palabra de ansiedad. O sea, no te ansíes por mañana. Tú no sabes dónde está mañana. Tú no sabes dónde vas a estar mañana. No lo sabes, de hecho. Pero sí sabes quién va a estar contigo hoy, mañana, pasado mañana, el futuro y en la eternidad. Ahí está el kick del asunto. No te preocupes. Tu padre es el piloto. Él va ahí al timón del bus, al timón del Uber. No te preocupes si hay niebla, si el terreno no está bueno, si hay agujeros. Él se sabe el camino. Solo confía. Confía. Y si Dios no está contigo, no, Dios sí va a estar contigo. Una cosa es que parezca. Los sentimientos nunca van a ser una fuente confiable para determinar si Dios está con nosotros. Los sentimientos es una montaña rusa, suben y bajan. Es euforia, a veces estamos y a veces estamos abajo. Es normal, somos humanos. Dios no se enoja por esas cosas. Dios nos entiende, pero quiere que confiemos en Él. Confía. A José le llega otro problema terrible que quizás te haya pasado a ti y me puede haber pasado a mí también. Una acusación falsa. Eso es lo que se conoce como difamación. Le pusieron una denuncia para hacerle daño, para transmitirlo a un lenguaje conocido por nosotros. Le hicieron una denuncia, una mujer, en este caso, la esposa del jefe de él, del patrón de él, le puso una denuncia a José como que él era un violador casi, era una persona que quería abusar de ella sexualmente.
le pusieron una denuncia muy grave, porque esta persona, como había visto cómo Dios usaba a José, le había propuesto varias veces, no es el tema, le había propuesto varias veces que se acostara con ella así de fácil, y José fue siempre fiel a Dios. Mira, aunque el mundo se esté cayendo a tu lado, aunque todos digan, aunque tus sentimientos digan, aunque Dios abandonó a los niños cananeos que el mismo Dios masacró en la Biblia, no los masacró. Hay algo importante en eso. Mira, toda la Biblia apunta a que el Mesías apareciera en Israel. En su momento dice que Cristo nació bajo la ley, nacido de mujer y nació bajo la ley. Sea a qué te estás refiriendo. Mira, importante. Muy bien esa pregunta. El Señor sabía que para que el Mesías llegara a salvar la humanidad, el Mesías Jesucristo, si la palabra suena rara, tenía que preservar al pueblo de Israel a toda costa. Todas esas naciones le fueron tropiezo a Israel de una forma u otra, generalmente con la idolatría. Llámese idolatría en aquel tiempo, adorar a cualquier dios de estas naciones que no fuera el Señor de los cielos. O sea, en aquel tiempo, Jehová, Yahvé, bueno, la importancia no es en el nombre. Dios tiene varios nombres y muchos atributos. Todos esos pueblos intentaron de una forma u otra, como se intenta todavía hoy, desaparecer a Israel. Y el Señor preservó a su pueblo, porque preservar a su pueblo implicaba que la salvación de esta humanidad, la salvación tuya y mía, llegara a feliz término. Jesús nació de María y María era una representante del pueblo de Israel. Si Dios permite que estos pueblos no cristianos, incluido el que me está conversando, los cananeos, eliminaran a Israel, que eran muchas de sus intenciones, no se hubiera cumplido el plan mesiánico, el plan salvador para esta humanidad. No estamos hablando de culpables, estamos hablando de propósitos ahora. Nadie es culpable. Esos niños no eran culpables de que sus padres quisieran destruir a Israel. Por supuesto que no. No eran culpables de eso. Pero sus padres no confiaron en Dios. Y créeme que Dios le dio oportunidad a cada pueblo de eso. Todos esos pueblos conocían las grandezas que Dios había hecho en Egipto. Sabían que era un Dios poderoso. Sabían que era un Dios que salvaba. Sabían que era un Dios que libertaba. Sabían que era un Dios que hacía milagros sobrenaturales. Dios tenía que preservar la raíz de Jesucristo como la preservó. Por eso es que hoy usted y yo tenemos salvación en Cristo Jesús. Dios no hace injusticias. Te estás enfocando en un detalle nada más. Esos pueblos no solo hubieran matado a los niños judíos, hubieran desaparecido a todo Israel completo. Niños, niñas, mujeres, ancianos y todo el mundo. En la Biblia, si no lo sabes, en el Antiguo Testamento, Dios, el Dios bueno y santo, también era un Dios justo y sobre su pueblo otorgó la pena de muerte sobre varias causas. No vamos a entrar en esto, porque Dios era un Dios que tenía que preservar a su pueblo lejos de la idolatría. Si algo representaba un problema para que su pueblo se diluyera y perdiera la adoración a él se encargaba del asunto. No fue una medida injusta, fue una medida para salvar la humanidad. Esos pueblos conocían de Dios, entendían quién era Dios, pero nunca quisieron aceptarlo como su Dios. Preservaron sus ídolos, preservaron sus prácticas e incluso querían destruir a Israel de la faz de la tierra. Si lees bien la Biblia. Así que había un propósito más allá. Ellos, si Dios hubiera permitido, no los niños de Israel, los adultos de Israel, las mujeres de Israel, las embarazadas, los barren a todos. Lo que Dios cumplió su propósito. Preservar a Israel, porque Jesús tenía que venir de Israel, de Judá. De hecho, él es descendiente de la tribu de Judá. Nada ni nadie podía frenar un propósito divino.
Gracias a eso tenemos salvación en Cristo Jesús. Mira, y hoy todos esos pueblos que vienen en la Biblia, fíjate, cananeos, fereceos, jerjeseos, filisteos, hoy no existen. ¿Qué pueblo existe hoy? Israel. Atacado, odiado. Ya sabes toda la historia que hay. Y hoy está bien actual Israel. La Biblia no da todas las soluciones ni las respuestas que tenemos, pero sí hay un propósito que es claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesucristo ya estaba desde antes de la concepción del mundo y Jesucristo tenía que venir en el tiempo que vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que usted y yo tuviéramos una oportunidad. No están todas las respuestas, pero sí están todos los principios y los propósitos. La Biblia no es un libro de ciencia, en este caso. Dios es amor y fuego. Sí, ya le expliqué que incluso para su pueblo, Dios determinó la pena de muerte para lo suyo, porque Dios entendía que nada podía hacer fracasar el propósito redentor. Si hubieran sido cananeos, de hecho, mi familia hoy sabe, todos en mi familia no son cristianos. Mi familia sabe que hoy, en algún momento, si antes de partir de esta tierra físicamente no aceptan a Cristo, les va a pasar algo peor que a esos niños cananeos, porque entendemos que esos niños fueron al cielo, porque esos niños eran inocentes de pecado. Yo he sufrido, no voy a contar mi testimonio del país que yo vengo, solamente digo que es de un país comunista dictatorial. Quizás no me dieron la muerte, pero sí me hicieron mucho daño en muchos aspectos. Personas como los cananeos, vamos a decirlo así, hicieron mucho daño en muchos aspectos y ya eso se perdonó, lloro por ello, pero sí hicieron daño. Bullying, ofensas, pérdidas de empleo, denigraciones, vigilancias, teléfonos celulares intervenidos, nada que te puedas imaginar si vives en un país libre. Yo vengo de un país que es una dictadura. Conozco perfectamente lo que es sufrir bastante en carne propia, en mi familia, lo que es tener pérdida, lo que es tener despidos sin causa por ser cristiano. Me toca el asunto bien de cerca. Y mi familia, si no está en Cristo, esos niños fueron a la presencia del Señor porque eran inocentes, pero mi familia, si no está en Cristo, me quedan algunos miembros que no están en Cristo, entienden que Jesucristo es la salvación, entienden que Dios, aunque es misericordioso, tiene gracia y es amor, también es un Dios que es justo y es fuego consumidor. Si antes de salir de esta tierra no se van con Cristo, la respuesta es fácil. Van a pasar su eternidad en un lugar que se llama el infierno o en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esos cananeos sabían quién era Dios, sabían que Israel era el pueblo de Dios, era conocido, no era algo raro, pero insistieron en desaparecerlo. En la Biblia existe eso importante, se evita un mal mayor. Existe. Bueno, continuamos con José. Espero que le haya quedado algo de claridad. El plan redentor de Dios no iba a ser estorbado por nadie ni por nada. Hasta hoy. Bueno, está ahí José, importante. Es acusado súper injustamente, difamado, le hicieron una denuncia y él volvió a pensar, digo, bueno, si Dios tiene un plan conmigo, ¿qué pasa con esto? Y José va preso, José va a una cárcel y al parecer, como nos puede parecer a todos nosotros, bueno, esperan que nosotros no hayamos caído en una cárcel por servir a Dios o alguien quizás se haya caído aquí. En estos países de América Latina hay libertad cristiana, libertad religiosa, como se le llama, pero hay muchos países en el mundo que por ser cristiano puedes hasta morir o puedes ser encarcelado, repudiado. Eso es todo un tema. Los países de la ventana 10-40, entre el meridiano 10 y el meridiano 40 están los países musulmanes, los países hindúes, los países taoístas, los países que practican estas religiones, fundamentalmente el Islam, el hinduismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo, todas estas religiones que abiertamente o indirectamente sí aplican penas muy duras sobre los que profesan creer la fe
y a muchos les cuesta la vida. Eso no es un secreto. Y ahí está José en la cárcel, pero hasta en la situación más crítica, ya hay otros personajes en la Biblia que también estuvieron en la cárcel y confiaron en Dios. Lo más importante que quiero que te lleves esta noche es que confíes y dependas de Dios. Que confíes y dependas del Señor, aunque no veas. No es necesario ver para confiar. Usted no ve el viento y confía, porque lo siente. Usted no ve la corriente eléctrica y usted sin duda alguna enchufa cualquier equipo electrodoméstico porque sabe que va a recibir la energía para funcionar. Usted no ve muchas cosas, o sea que para creer no hay que ver necesariamente. Usted no ve el amor, pero siente el amor en su corazón. Hay muchas cosas, no es necesario a veces ver para creer, como le dijeron a Tomás. Usted da por hecho muchas cosas. ¿Cuánto nomás dar por hecho que el Dios que hizo los cielos, la tierra y debajo de la tierra? Mire para las estrellas si puede ahora. Las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios. Una persona que nunca se le haya predicado las buenas noticias de Jesucristo, que nunca haya tenido un Nuevo Testamento, un plegable, un tratado, un folleto, que nadie le haya hablado de Cristo, tiene suficientes evidencias para entender que este universo no nació de la nada. Hubo una persona inteligente, creadora detrás de esto. Miriam Campo, Dios te bendiga. Y ahí está José en la prisión, pero ahí Dios sigue trabajando. A Dios no lo frenan circunstancias de ningún tipo de profundidad, de adversidad que pasen en nuestras vidas, porque Dios ya vio el final. Y el final era que José iba a cumplir lo que él le prometió. Tranquilo. Siga confiando. Confíe. Confía en el Señor. Que la duda te atormente, no importa. Tú no confías con la mente, confías con tu corazón a Dios. Está José en la situación y ahí hay dos personajes, un copero y un panadero. Eran el copero y el panadero del faraón. Eran personas de alto rango porque eran las personas que alimentaban al faraón y le daban de beber. Estas personas habían cometido sus indisciplinas y el faraón las había pasado por ahí. Y los dos tienen un sueño. No vamos a entrar mucho en lo de los sueños, pero tuvieron un sueño cada uno. Y José, como fue capacitado por Dios, pudo interpretarle los sueños. Se los interpretó a los dos, los sueños. Y ellos se fueron muy contentos porque en los sueños había que ellos iban a ser libres. A uno, cuando lo liberan, ocupa su cargo de nuevo y otro sí lo ejecutan. Y el que ocupó su cargo se olvidó de José y José seguía en la cárcel. Qué triste, ¿eh? Uno ayuda a una persona, le resuelve un problema, le muestra el futuro, casi se lo mostró. José no era adivino, tenía el don de interpretación de sueños, que no es lo mismo. No era quiromántico, no tiraba cartas, no leía tarot, no tiraba caracoles ni nada de estas cosas. José tenía gran conexión con Dios y José tenía el don de interpretar sueños. Ahí está José de nuevo en la cárcel y no sigue entendiendo, pero ya Dios estaba preparando el desenlace. El faraón, el rey, tiene un sueño terrible en el que Dios le muestra que viene un tiempo terrible sobre Egipto de hambruna por varios años, una hambruna tremenda, y el que ya pasamos una crisis hace no tantos años del COVID. El COVID duró aproximadamente como 2 años y resto, 3 años la recuperación quizás, pero esta hambruna iba a durar 7 años, hambre por 7 años. Quizás las reservas que ellos tenían podían resistir 1 año, 2 años, la Biblia no lo menciona, pero es posible que hayan hecho reservas, pero eran 7 años. Se necesitaba una sabiduría sobrenatural para esto. El faraón tiene este sueño y no puede interpretarlo, y entonces el funcionario de él que había estado con José, que había recibido el beneficio del don de José otorgado por Dios de interpretar sueños, le dice: faraón, espera ese momento, cuando yo me porté mal, que usted me envió a la cárcel, a la prisión, ahí conocí una persona, no es egipcio, es hebreo, es israelita, ¿verdad? Pero que él me interpretó el sueño y pasó como pasó.
a mi compañero que fue disciplinado por usted, usted lo ejecutó y a mí me restableció en mi puesto. Y el faraón dijo inmediatamente, porque este hombre había quedado turbado, había quedado preocupado, había caído en una crisis. O sea, él ver derrumbar todo su imperio en 7 años de hambre, ver muertos por todos lados, porque cuando llega una hambruna, en la Tierra hay mucha hambre, en nuestro planeta hay mucho hambre, hay muchas personas que mueren de hambre diariamente y en otros lugares hay sobreabundancia, pero muchos niños mueren de hambre, sobre todo niños y ancianos mueren de hambre. Así que era preocupante lo que el faraón estaba pasando en su mente. Y él como líder se esperaba que diera una respuesta adecuada. Lógicamente, la respuesta que el faraón necesitaba no era una respuesta humana, era una respuesta más allá, porque excedía el problema a la sabiduría de cualquiera persona. Estoy seguro que en este momento todavía en el reino de Egipto había magos, astrólogos y adivinos, pero no se menciona que el faraón los haya consultado, pero si los llega a consultar, estoy seguro que pasa como en el libro de Daniel, que ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos pudieron descifrar los sueños de los reyes babilónicos. Porque hay cosas, y no son pocas, que la respuesta la tiene Dios. Llévate eso siempre. La mejor respuesta, la mejor solución, no la tiene un ser humano, no la tiene un científico, no la tiene alguien de este mundo. La mejor respuesta para los problemas del ser humano, y el problema más grande que tiene el ser humano se llama el pecado, la tiene Dios. Y ya la mandó, se llama Jesús de Nazaret, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador de este mundo. Y el faraón manda bien rápido a llamar a José. Me imagino que lo prepararon, lo vistieron, a los egipcios no les gustaban los pelos y los hebreos tenían barba, seguro afeitaron a José, lo acicalaron bien. Fran, Dios te bendiga, bienvenido. Y se presenta José delante del faraón y ahí pasa algo importante. Usted verá cómo Dios cambia la situación rápidamente. Ahora sí va rápido. Se demoró, vendido por los hermanos, en un país extranjero, una inmigración forzada, esclavo, acusado, denunciado injustamente. Todo parecía que nada de lo que Dios había prometido se iba a cumplir. Lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Aguilar, Dios te bendiga, donde quiera que estés. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir indefectiblemente. Dios no falla en eso. Y ahí está José delante del faraón y él le interpreta todos esos sueños y no se lo interpreta, le da la solución. Le dice, faraón, vienen 7 años de hambre, esas vacas que usted vio flacas son 7 años de hambre que vienen sobre toda la tierra de Egipto. Yo le aconsejo, faraón, que se busque una persona sabia y prudente que trace toda la estrategia logística, toda la estrategia de producción, toda la estrategia de almacenamiento, para que en estos años se logren acumular comida suficiente para resistir y que no haya pérdida. Y faraón vio en este hombre sabiduría del cielo. Cuando usted y yo dependemos de Dios, créeme que vas a tomar decisiones con sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. Vas a estar confiado que tus resultados, tu futuro no están en tus manos, están en las manos de Dios. Y eso te debe tranquilizar mucho. Nuestras manos son muy débiles. Nuestra sabiduría normal es muy corta. Nuestra vista es miope. Pero Dios es grande y las manos de Dios son poderosas. Dice que estar en la palma de la mano de Dios, así estamos nosotros. Imagínense quién toca algo de la que está en la palma de la mano de Dios. Nadie se atrevería. Él es el grande. Y ahí José pasa de un prisionero, de un extranjero, de un esclavo, de un acusado de tantas cosas, de un olvidado por las personas, pero jamás por Dios. Stephanie, Dios te bendiga. Pasa a ser el primer ministro en Egipto después del faraón. Esas son las cosas de Dios, para que lo entiendas ahora. No tienes que conocer todo el camino, mi amado, donde quieras que te conectes. Lo que tienes que saber es el próximo paso que vas a dar. Dios normalmente no muestra el camino completo, no muestra el final, ni siquiera las etapas intermedias. Lo que Dios muestra es el siguiente paso. Por eso hay una bella canción que dice, un día a la vez. Hoy vamos a vivirlo confiando en Dios y mañana también.
Hay algo hermoso en toda esta historia. Y si piensas que Dios te ha dejado solo, mira, nada más lo piensas, pero no es así. Edwin Solano, Dios te bendiga. Dios jamás dejará solo a uno de sus hijos. Silencio no significa ausencia. Cuando un profesor le pone un examen a sus estudiantes, aunque él permanece en el aula por cuestión de evitar que copien, él hace silencio, pero está en el aula. Él está dejando que los estudiantes demuestren los conocimientos que tienen que él mismo les enseñó. Así que no te preocupes. Más bien confía. Busca a Dios. Pídele a Dios sabiduría para el siguiente paso. Y dice, Señor, muéstrame lo próximo que tengo que hacer. Lo próximo. No te abrumes. No controles. No estamos diseñados para controlar. No. Nuestro diseño es de confiar, de creer y de actuar según indicaciones de Dios. No es control. No podemos controlar nada. Jesús lo dijo. Si no puedes aumentarle un codo a tu estatura, no puedes hacer nada de eso. Sé diligente en confiar en Dios, sé diligente en escuchar a Dios y sé diligente en poner en práctica lo que Dios te va mostrando. Dios te va a ir mostrando el camino paso a paso, un paso a la vez. De esa crisis vas a salir, de esa deuda vas a salir, de esa situación que te está golpeando vas a salir. Confía. José salió de unas cosas terribles. Pero ahí no queda todo. José menciona algo que tú y yo lo vamos a mencionar o lo hemos mencionado en algún momento. Ya José lo hace ahí el segundo al mando de todo el país de Egipto. José, con la sabiduría de Dios, organizó todo el sistema de producción, el sistema de almacenamiento, ayudó al pueblo de Egipto, pero ahora pasa las diosidencias. Sus hermanos estaban cerca de Egipto, ahí en Canaán, ahí, y el hambre alcanzó ese lugar también. Fue un hambre muy grande y los hermanos se enteraron que en Egipto había abundante alimentación. Recuerde algo, en la Biblia hay varios personajes que muestran una sabiduría sobrenatural porque viene de Dios. José, Salomón, Daniel, Samuel, todas estas personas, y usted y yo también, cuando estamos en contacto con Dios, empezamos a hablar cosas en lo sobrenatural, en la Biblia. De hecho, si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hay un regalo que hace que se llama el don de sabiduría, el don de ciencia. Es conocer cosas sobrenaturalmente, por encima de las leyes naturales. Es que Dios te da una palabra de sabiduría, te muestra un conocimiento exacto. José en este tiempo manifestó eso, tuvo la sabiduría exacta para trazar toda una estrategia y funcionó. Y vienen sus hermanos, los mismos que lo habían vendido como esclavo, los mismos que le habían hecho un exilio forzado, que habían provocado que José no viera a su padre y que su padre no lo viera a él, por supuesto, que había entristecido el corazón de José. Llegan estos hombres y ellos no lo reconocen a él. José parece que tenía ya pinta de egipcio, ¿ya? Pero él sí lo reconoce a ellos. Una reacción natural de Josué hubiera sido vengarse de ellos. Pero, digo, ahora sí están en mis manos, van a pagar por lo que me hicieron. Pero quiero decirte algo, que ninguna prueba, situación difícil, tribulación, quiebre, daño que te hayan hecho, injusticia, falsas denuncias, falsos testimonios sobre tu persona, mentiras sobre ti, denigraciones y un sinnúmero de situaciones. Sofía 4:4:4, Dios te bendiga. Envenenen tu corazón y lo amarguen, que llegues a desear vengarte de alguien. Mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor. El Señor se encarga del asunto. Usted perdone, como hizo José, los perdonó. Y estos hermanos no le hicieron bien a José, y voy al cierre ya, a la conclusión. José dijo algo que podemos decir nosotros. Se lo dijo a los hermanos, le dijo: ustedes pensaron hacerme mal. Dile al problema que estás pasando: problema, tú has pensado hacerme mal. Enfermedad, tú has pensado hacerme mal.
calumnia sobre tu vida, has pensado hacerme mal. Denuncia falsa sobre tu vida, has pensado hacerme mal. Pero Dios lo ha aprovechado para bien. María Cascante, Dios les bendiga, pero Dios lo ha aprovechado para bien. Todo lo que Dios va a permitir que llegue a nuestras vidas no va a ser bueno. Pero Dios, eso malo que llega a nuestras vidas, lo va a usar para beneficiarnos. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Eso es beneficio. Así que confía, no te preocupes, avanza en el Señor. Pídele a Dios, esta noche no vas a resolver toda tu vida. Hoy no vas a resolver toda tu vida. Pídele a Dios el siguiente paso. Mañana, ¿qué voy a hacer? Y mañana le pides el siguiente paso. No tomes el lugar de Dios. No funciona. Él ya vio el final. Él sí sabe todo el plano de rompecabezas de las situaciones que te están llegando. Él sí conoce el camino aunque haya niebla, aunque haya turbulencia. Él no se asusta. Él sabe a qué aeropuerto llevar tu vida. No te preocupes por eso. Solamente confía. Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por entender que tú estás al mando de nuestras vidas y somos tus hijos. Por entender que lo que parece malo, tú lo estás aprovechando para bien. José fue preparado en disciplina, fue preparado en humildad para que no se le subieran los humos cuando ocupara este cargo. Fue preparado en perdón, tuvo que perdonar primero a la esposa de Potifar, porque cuando él asumió el cargo podía tomar acciones contra ella, no lo hizo, ya estaba preparado para perdonar a sus hermanos. Los perdonó. Dice que el que se humilla será exaltado. José fue humillado casi hasta lo sumo y lo perdió todo. De ser hijo predilecto a ser esclavo humillado. Un presidiario, un preso. Pero Dios nunca olvidó a José. Siempre estuvo con José y estará contigo. Que Dios te bendiga y llévate esto en tu corazón. El Señor está contigo aunque estés pasando por el valle de sombra de muerte. Gracias. Dios te bendiga. Nos vemos con el favor de Dios mañana para seguir conversando e interactuando sobre las cosas de Jesús, sobre las cosas de la Biblia. Esto es la comunidad Cristo Transforma, porque no solamente queremos ser informados por la Biblia, queremos ser transformados por Jesucristo. Jóvenes con propósito, Dios te bendiga también y que cada día podamos entender que Dios está a nuestro lado. Amén. Gracias.